Hola a todos. Bueno, mi nombre es Lorena, como decía Jorgelina, tengo 43 años, estoy casada hace 23 años, tengo un hijo adolescente, soy counselor, licenciada en Ciencias para la Familia, estoy a cargo de la dirección del espacio Juntas en el Camino, que es un espacio de acompañamiento a la mujer en situación de vulnerabilidad sexual, y también trabajo en la iglesia. Obviamente el espacio de Juntas en el Camino está debajo de lo que es la iglesia Buenas Nuevas, del pastor Norberto Zaraco, y que trabajamos también fuertemente en este tiempo desde lo social. Estoy coordinando toda esa tarea. Con mi esposo durante muchos años trabajamos en el acompañamiento de parejas que se estaban por casar, en charlas prematrimoniales, y en la actualidad hace alrededor de más o menos 3 años que estoy muy enfocada en todo el trabajo preventivo y de acompañamiento a la mujer, ¿sí? Y entre ellas, sobre todo, el tema de la violencia. ¿Saben por qué estoy aquí frente a ustedes detrás de esta pantalla? Quizás piensen que es porque me han invitado, que por cierto lo agradezco, pero no es eso. Es porque he asumido la responsabilidad de que cada vez existan más espacios para romper el silencio. Y espero que al finalizar esta charla ustedes también se sumen a esta causa. Pero hay una razón más, y es porque llevo en mi ADN el grito de la violencia que un día cargó sobre el cuerpo de la vida de mi abuela. Cuando me convocaron a hablar de violencia, pensé en las necesidades que estamos enfrentando en la sociedad y en el rol protagónico de la iglesia, cómo podemos tener herramientas y cómo podemos ser una iglesia relevante. No sé cuántos de ustedes han escuchado la entrevista que hizo Harold Segura la semana pasada con los chicos, y él hablaba de esto, de ser una iglesia relevante, que podamos estar en medio de la sociedad, pero que también podamos marcar una diferencia. Y cuando pensamos en el nombre de esta charla, pensamos en esto, ¿no? En si estamos a la altura. Podés pasar a la siguiente. Y ahí surge el nombre. Estamos a la altura porque nos tenemos que hacer esta pregunta, si realmente tenemos herramientas, si entendemos cuál es el enfoque, si realmente podemos estar en medio de la sociedad como una organización más para poder involucrarnos en esta problemática. Pero para hablar de violencia, estaría bueno que podamos entender las definiciones. Bien. Violencia de género, según el concepto de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, la define como toda violencia contra la mujer, como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública como en la vía privada, ¿sí? Si hablamos de violencia, antes este era un tema que se trataba en el ámbito privado, pero pasó de ser un tema que era del ámbito privado a ser un tema del ámbito público. Por eso es interesante que podamos ver algunas cifras. La siguiente, por favor. Cifras del Observatorio de la Violencia de Género. Entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año hubo 117 femicidios. Las víctimas fueron mujeres. 7 fueron femicidios vinculados contra mujeres y niñas. 4 femicidios vinculados contra hombres y niños. O sea que se llega al cálculo de que una persona murió por razones de género cada 26 horas. 36 fueron cometidos durante el aislamiento social preventivo obligatorio, entre el 20 de marzo y 30 de abril. La verdad es que estas cifras son muy alarmantes. Pasamos a la siguiente, donde vamos a ver un mapeo también del observatorio, un mapeo donde ahí están las cifras de, ahí dice 43 femicidios producidos en la provincia de Buenos Aires, en lo que va del año, ¿sí? Así que es muy interesante poder ver los números y ver qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro trabajo para poder acompañar esta problemática? Pasamos a la siguiente. Sigamos avanzando, y para tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones importantes para darle un marco a esta charla, ¿sí? Esta charla va a tener muchos conceptos, va a tener una parte pequeña práctica, donde ustedes se van a poder llevar algunos tips o algunas ideas para poner en práctica, así que vamos a tratar de hacerla bien participativa, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a hablar de algunas consideraciones importantes para tener en cuenta a la hora de empezar a hablar de violencia.
Si hablamos de violencia, también hablamos de que hay distintos tipos de violencia, ¿sí? Ahí vamos a ver, existen, estas son algunas, hay varias más, ¿sí? Pero como que estas quizás ustedes la han sentido nombrar. Violencia física, la violencia física tiene que ver con todo lo que tenga que ver con golpes, con empujones, con todo esto de poner el físico contra otro, ¿sí? Existe la violencia económica, por ejemplo, el hombre le quita su tarjeta de débito a su esposa para él manejar su entrada económica, esto es un ejemplo. Violencia psicológica, bueno, todo este abuso emocional, verbal que existe sobre la mujer. Un dato interesante, la violencia psicológica muchas veces no tiene manera de comprobarse. Y últimamente hay muchas investigaciones que se están haciendo alrededor de esta violencia porque se vinculan que muchos suicidios se debe a esto, a que existe tanto el bullying como existe la violencia psicológica, ¿sí? Esto es muy interesante también a tener en cuenta. Existe la violencia sexual, que dentro de la violencia sexual también existe la violencia obstetricia, que se da en el ámbito de la salud, pues lo vamos a ver más adelante. La violencia sexual también tiene que ver con esto, con obligarte a tener relaciones sexuales, a tener una intimidad, y también tiene que ver con hay una modalidad que se viene dando ya hace un tiempito entre los adolescentes sobre todo, en, eh, juegan entre los adolescentes, que van a un boliche, salen, en esto de a ver cuántos tienen relaciones sin usar preservativos, pero engañando a la mujer. O sea, antes del acto sexual se quitan el preservativo sin que la mujer se entere. Eso es violencia sexual, o sea, sin consentimiento. No me estoy cuidando, no me cuido, no me interesa tu consentimiento. O sea, no hay un acuerdo. Eso también es violencia sexual. Y por último, violencia patrimonial, ¿sí? Que tiene con todo lo que tiene que ver inmuebles. Me quedo con lo tuyo y demás. Existe la violencia institucional, existe la violencia espiritual que se da en el ámbito de las religiones, en el ámbito de la comunidad de fe. Es muy, a veces no es tan visible, está como más solapada, pero existe, ¿sí? Bueno, esto es un pantallazo de los distintos tipos de violencia. Y vamos a la siguiente. Hay un pequeño gráfico, está muy chiquitita la letra, pero bueno, eh, existe el matrimonio infantil, eso es violencia también, porque son menores de edad. Bueno, ahí habla de violencia sexual, la trata de personas también es violencia, ¿sí? Estos son datos también interesantes. Pasamos al siguiente. Cuando hablamos también de violencia, es una de las claves para poder comprender los aspectos de la violencia en la pareja, es saber que no siempre, o sea, que cumple como un ciclo, ¿no? Que no siempre se da de la misma forma. Esto fue muy útil desde el año 1979 que Leonor Walker investigó y clasificó este ciclo. Algunos lo clasifican en 3 fases, otros la clasifican en 4 porque hay una fase que es muy pegadita a la otra, ¿sí? Yo voy a arrancar comentando la fase de la calma, que es esto de una supuesta calma, esto de que cuando se vive como si pareciera que, ¿vieron ese momento que pareciera que dice, no huele una mosca o que es una tensa calma? Bueno, es esa sensación. Automáticamente empieza lo de acumulación de tensión. ¿Qué tiene que ver? Que está caracterizada por una irritabilidad fácil del varón hacia la mujer, ¿sí? Con agresiones verbales, desvalorización, menosprecio, insulto. También tiene que ver con el control excesivo sobre la mujer, todo el tiempo, sus actividades, sus amigos, el dinero. El hombre suele reforzar esta conducta con otras expresiones también que tienen que ver con el abuso emocional, con irse repentinamente, con el silencio, ¿sí? Y la mujer en esta fase tiene una actitud más sumisa y temerosa, así como cuidado a ver si todavía se enoja. Automáticamente pasamos a la siguiente fase, que es la explosión violenta, que esta fase tiene que ver cuando ya se vino generando y cargando la tensión que se vino acumulando en la fase previa, se descarga, ¿no? ¿Y esto cómo se descarga? En forma de insultos, groseros, humillaciones, destrucción de objetos, ahí empieza a aparecer la violencia física, golpes, empujones, violencia sexual, y cualquier tipo de violencias que vimos anteriormente, ¿no? Este, no hay algo específico que lo desencadene, ¿sí? No tiene una razón, no tiene una justificación, aunque obviamente el agresor alude a que sí hay una causa justa, ¿no? Obviamente que siempre es esto de que vos hiciste que yo me pusiera así, ¿no? No sé si les suena conocido esto. ¿Ves vos lo que generas en mí?
o sea, como echándole la culpa a la otra persona. En esta etapa, las mujeres que son golpeadas y son víctimas de violencia, pedir ayuda, o sea, las suelen empezar a ver que algo está andando mal, ¿no? Cuando empiezan a ver toda esta explosión. Casi al final de esta etapa es cuando empiezan a querer buscar ayuda o a contarle a una amiga, empiezan a visibilizar el problema, pero ahí automáticamente el agresor se da cuenta de que puede perder a su presa, por decirlo de alguna manera, y empieza esta fase de luna de miel, ¿sí? Que tiene que ver con tratar de demostrar arrepentimiento, voy a cambiar, voy a modificar, no lo voy a volver a repetir, lo que pasa es que yo estoy nervioso, o sea, justifica todo su accionar violento, ¿sí? Y ahí la mujer que estaba quizás queriendo tener los primeros pasos para pedir ayuda, retrocede, ¿sí? O sea, y ahí empieza como una culpa, o sea, la mujer se empieza a sentir culpable, bueno, yo fui también, yo lo generé, fue culpa mía, y ahí vuelve de vuelta a arrancar el ciclo de la violencia. O sea, no hay un tiempo determinado que dure cada fase, pero hace este círculo, ¿sí? Una pregunta, porque acá veo que es un ciclo y como que va todo girando. ¿Hay algún momento que esta persona, o sea, que el hombre pueda llegar a, a parar o vuelve siempre a repetir lo mismo? La realidad es que muchas veces no, o sea, el momento ideal para que la mujer pueda pedir ayuda es en el momento de automáticamente después de la explosión, o sea, como veníamos diciendo, automáticamente después de la explosión. La en realidad ahí es donde pueden cualquiera de los dos hacer un retroceso, o sea, poder recalcular, ¿sí? Hay un momento, por supuesto. Lo que sucede es que esto es como en cualquier tipo de problemática. Uno trata de solucionar el problema cuando explota todo por el aire, ¿sí? Por eso, uno, yo a mis pacientes siempre les digo esto, ¿no? Traten de trabajar ciertos aspectos cuando hay una calma o cuando hay una luna de miel, por decirlo de alguna manera, no cuando todo vuela por el aire, porque cuando todo vuela por el aire no hay manera, hay que sostener y hay que tratar de ordenar. No podemos resolver como otros conflictos que hacen que la situación explote. Y no sé si Cecilia respondí a tu pregunta. Sí, 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 está bien, gracias. Perfecto, buenísimo, entonces seguimos avanzando. Bien, reacciones, estas son algunas de las reacciones que se puede tener frente a la violencia, ¿no? ¿Qué significa esto? A veces uno se pregunta, pero ¿por qué si esta mujer sufre violencia, la gente de afuera la ve, dice, ¿por qué si esta mujer sufre violencia o sabemos todos que está pasando una situación tan compleja, no lo deja o no hace algo, ¿no? Y estas son algunas de esas reacciones, ¿no? Que se pueden llegar a tener cuando uno naturaliza la violencia, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que ver esto de naturalizar? Si la víctima de violencia ha sido a su vez también víctima de violencia anteriormente en su familia de origen o la ha sufrido anteriormente, es probable que la naturalice, porque es algo que ya viene incorporado en ella, o sea, es su forma de funcionar, ¿sí? Entonces, naturalmente, obviamente, si en mi casa me golpeaban o en mi casa mi papá insultaba, obviamente que yo busco un hombre y seguramente ese hombre, si tiene la característica de ser violento, para mí lo voy a tomar como normal, naturalizarlo. Y esta es una de las reacciones, naturalizarlo. Después, minimizarlo, ¿qué significa? Y bueno, esto de generar como una tolerancia, naturalizarlo, bueno, es decir, una aceptación como algo como que, bueno, no pasa nada, es así, tiene carácter así, bueno, pero ya se le va a pasar. Viste que los hombres son así, los hombres son violentos, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Efecto cascada. Acá me gustaría escucharlos. ¿Alguno sabe qué significa el efecto cascada? El efecto cascada en medicina es cuando empieza a haber una patología y después se van sumando y llega un momento que tiene el paciente un montón de enfermedades manifestadas porque se inició con una, ¿no? Entonces, acá yo interpreto, no sé, que empieza una patología, empieza una normalidad y después viene otra y después viene otra y no se puede parar, ¿no? Perfecto, Carlos. Gracias por el aporte.
En la medicina me encantó la definición, ¿no? Como cómo compararlo. Y esto es muy similar. Esto es cuando, si en, si, si en tu casa vos recibís violencia de tu mamá o violencia de tu papá, vos, vos vas a ejercer violencia con tus amigos en la escuela. ¿Sí? Siempre es como del más fuerte, por decirlo así, al más débil. ¿Sí? Y es esto, también tiene que ver con la acumulación, como decía Carlos, ¿no? Como que se van acumulando, ¿no? Como, bueno, es un efecto cascada, no termina, o sea, no empieza y termina en el agresor y en la víctima. Siempre hay alguien más abajo, o sea, viene en bajada, en cascada, ¿sí? Y bueno, esto de la buena imagen también tiene que ver con esto de la gente de afuera que ve, no puede ser. Mira la cara de bueno que tiene. No puede ser. No puede ser que le golpee, no puede ser que la trate mal, no. Está mintiendo, miente. Mira la cara, sí es re bueno. Mira cómo nos habla a nosotros. O sea, cómo a veces uno se deja engañar por la buena imagen, ¿no? Que uno a veces piensa que la violencia solamente está vinculada a una vulnerabilidad social que tiene que ver con un nivel socioeconómico bajo. Y no es así. ¿Sí? Esto también es una de las reacciones que podemos llegar a tener frente a la violencia. Y los primeros signos de violencia, a ver, primeros signos de maltrato en la pareja. Estas son cosas a tener en cuenta cuando estamos en pareja, estamos conociendo a alguien o tenemos un matrimonio y empezamos a ver que nos ridiculiza, te hace sentir inferior, torpe, inútil, te aísla, te impide relacionarte con tu familia o amistades, te pone celoso, provoca una pelea, te amenaza, humilla, grita, insulta, te hace sentir culpable, amenaza con hacerte daño a vos o a algún familiar, te da miedo su mirada, sus gestos, te controla el dinero, la forma de vestir, revisa tu celular o tus redes sociales. Estas son signos que hay que tener en cuenta, ¿sí? Acá es como una lista donde están todos juntos, pero son pequeños signos donde uno tiene que prestar atención. O sea, es una luz, que se enciende una luz, un danger, ¿sí? Diciendo, bueno, acá está pasando algo, esto no podemos ni minimizar, ni naturalizar, son cosas a tener en cuenta. Y cuanto antes comunicarlas, pedir ayuda, ¿sí? Bien. Seguimos avanzando. Bien, ahí habiendo un hecho, o sea, habiendo hecho un marco teórico sobre definiciones y algunas consideraciones importantes, quisiera ir como un pasito más, ¿no? Eh, este pasito más tiene que ver con un trabajo preventivo. Yo acá me gustó como incorporar esta parte porque para que podamos ver cómo hay distintos aportes de distintas investigaciones que trabajan sobre la prevención de la violencia y cómo también esto atraviesa distintos ámbitos, ¿sí? Eh, Podemos ver estrategias de prevención que están enfocadas en los jóvenes. A ver, Luis, si querés abrirlo. ¿Qué significa esto? Que hay programas, hay proyectos, hay campañas que hacen un trabajo preventivo enfocado a los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Porque siempre dentro de todas estas investigaciones lo que uno trata de es tratar de buscar mejorar esas cifras, mejorar la problemática, mejorar, a ver cómo podemos acompañar mejor, ¿no? Pero bueno, todos aquellos proyectos y programas que están enfocados a los jóvenes, hay investigaciones que demuestran que se invierte muchísimo dinero en esos proyectos para trabajar en violencia juvenil, pero no hay una medición de esos proyectos, o sea, no hay algo que mida cuál es el efecto, ¿sí? Como tampoco hay una incorporación de esos mismos jóvenes en la elaboración y en el proceso de ese proyecto. Entonces, yo hago un proyecto, lo enfoco en lo que yo creo que los jóvenes necesitan y se lo llevo. Entonces, no tiene el impacto que debería tener cuando los jóvenes mismos, que son los que atraviesan la problemática, se incorporan a la elaboración y el proceso de ese proyecto, ¿sí? Esto es muy importante también cuando uno elabora un proyecto. Seguimos a la siguiente. Hablando del trabajo preventivo en el ámbito de la salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la mujer
periódicamente, una vez por año, pasa por algún centro de salud, sea clínica, sea sanatorio, consultorio, porque para hacerse controles de rutina. Entonces, lo importante es que en los centros de salud puedan detectar la violencia. Es un lugar donde se puede generar prevención primaria, ¿sí? Para poder detectar. Para esto es muy importante, porque también hay muchas investigaciones que demuestran que desde los camilleros hasta los médicos más clasificados no poseen capacitación concreta en lo que es la violencia de género. No tienen herramientas, no tienen un enfoque claro, no saben qué hacer si viene una persona que está denunciando o con una marca y demás. Por eso muchos médicos eluden o pretenden no hacer nada, ¿sí? Por eso es muy importante que en el ámbito de la salud también haya educación sobre la violencia de género. Pasamos a la siguiente, y dentro de lo que es el ámbito de salud, bueno, como habíamos dicho antes, la violencia obstétrica. La violencia obstétrica tiene que ver con aquello que que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresado en un trato deshumanizado y un abuso de medicación y patología de los procesos naturales. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con el parto respetado. Vieron que a veces solemos decir, ay, bueno, ella quería ir a parto normal y la mandaron a cesárea. O no quería aplicarse la epidural y se la pusieron. Eso es violencia obstetricia. O por ejemplo, como ahí vemos unas fotos, esta violencia que que sufre la mujer cuando entra a una clínica que está a punto de dar a luz, cuando nos encontramos, las que hemos parido, nos encontramos enfermeras tan amables que nos dicen, cállate y puja. Si lo hiciste ahora, bancátela, ¿no? Bueno, eso es violencia obstetricia, ¿sí? Yo en lo personal, después de tener a mi hijo, que hoy tiene 15 años, a la semana sufrí violencia obstetricia porque casi me muero, bueno, tuve un episodio ahí muy traumático. Es muy interesante como en el ámbito de la salud, donde quizás tiene que ser el primer eslabón para acompañar a la mujer en la violencia, no se está produciendo eso, al contrario, se la victimiza aún más. Dentro de esto también existe la violencia sexual, ¿no? Y hay una autora que lo define como el continuum de la violencia. Ella dice que hay distintas formas que el hombre ejerce sobre la mujer, que van desde acoso sexual, violencia, acoso callejero, hasta llegar a el asesinato. Bueno, ella plantea esto, ella abre este interrogante y esta investigación, que todo ese proceso, ese continuum de la violencia, se da por el simple hecho de ser mujer. Muy interesante esto, ¿no? De pensar que todo eso se ejerce sobre la mujer, que el hombre ejerce ese poder sobre la mujer por el simple hecho de que es mujer y es débil. ¿Sí? Bueno, seguimos. La siguiente. Una Nuevas cosita, masculinidades. también Sí. dentro de la obstétrica también puede ser frente a la visita de un ginecólogo, ¿no? Que A ver, ¿cómo también a sería? veces, también a veces en la revisación hacen comentarios que son desubicados o no te Tal tratan cual, bien. tal cual, O tal cual. te hacen las preguntas de una manera que intimidan. Exacto, exacto, tal cual. Excelente el ejemplo, gracias. Bueno, hablamos de nuevas masculinidades. A ver, ¿alguno de esto que tiene que ver con nuevas masculinidades? A ver, me gustaría escuchar a alguno de los chicos. Yo creo que las nuevas masculinidades tienen que ver con como una idea de lo que tiene que ser, por ejemplo, un hombre. Ajá. Bien, o O sea, como sea, esas... Sí, a me ver, dale. parece que trabaja eso, digamos. Ujú. Ujú. Bien, como estas ideas o estos roles estereotipados, esta palabrita que se usa mucho, ¿no? Pero que aplica muchísimo. Las experiencias de la vida atravesadas por pautas o normas institucionales reforzadas por un sistema de creencias, ideología, mandatos culturales y la vivencia de familiares cercanas crean roles estereotipados, vinculados a un modelo de masculinidad heteronormativa, hegemónica, machista, ¿sí? O sea, esto de que
el hombre no puede llorar, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser un macho, tiene que estar lleno de músculos y tener un chamullo bárbaro, ¿sí? Eso es como el estereotipo que tenemos de hombre, ¿no? Y como la importancia de poder generar nuevas masculinidades. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, estaba escuchando lo que decían de los hombres. Sí, muchas veces se escucha el prototipo de hombre. Le tiene que gustar el fútbol, si no sos maricón, perdón por la expresión, pero igualmente nosotros somos creyentes y podemos tener cierta también cultura, por así decir, de cómo es un hombre. Y no tenemos que alejarnos de la Biblia, de lo que dice de cómo tiene que ser un hombre. Y noto que se ataca mucho en tanto a la mujer y al hombre con toda esta ideología de, bueno, vos tenés que ser libre, deja a tu nene que elija lo que quiera. Da para otro taller también, pero noto como que hay una liberación de lo que es la biología. Vos sos hombre porque biológicamente sos hombre. En cuanto a derechos, una mujer es igual que un hombre, o sea, tenemos los mismos derechos, hay que respetar a las mujeres, como hay que respetar a los hombres. O sea, no sé, decime vos qué pensás en base a lo que dice la palabra, entiendo que sos cristiana, lo que dice la palabra en relación a lo que es el prototipo de hombre o de mujer. Mira, yo te puedo dar, igualmente no es el tema de la charla, pero en realidad yo no estudié teología, yo soy cristiana hace muchos años y obviamente tengo el conocimiento de lo que me estás preguntando, pero realmente yo creo que a veces, obviamente hay, este tema de derechos es sumamente interesante, por eso me gustó arrancar con el tema de Harold Segura, no sé si Cecilia y vos tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista que hizo Harold Segura con Luis y con Jorgelina la semana pasada. El que no la escuchó, por favor, búsquela. No, ahí y lo escúchela. googleé para escucharlo más tarde. No tiene desperdicio. Él hablaba justamente de esto, de la importancia de ser una iglesia relevante, de no dejar de ser iglesia, pero sí tener conocimiento de los derechos y tener conocimientos de poder mezclarse en una sociedad que nos demanda respuestas, pero no respuestas proselitistas. No sé si más o menos puedo llegar a responderte, ¿no? Sino respuestas que nos hagan ponernos en ese lugar del otro. Digo, o sea, yo puedo saber lo que tampoco es algo de decir esto está bien y esto está mal, porque cuando si empezamos con esa idea es como que ya el otro lo ponemos de la vereda enfrente. Entonces, yo trabajo muchísimo desde Juntas en el Camino teniendo una misión integral y trabajando cerca de la persona sin importar que la otra persona sea como sea. Entonces, es como que todos estos temas me apasionan mucho. Entonces digo, desde la mirada cristiana, creo que lo que obviamente tenemos como un lindo patrón para repetir de cómo tenemos que amar y cómo tenemos que respetar a la mujer que tenemos al lado. Pero también si la misma Biblia, si investigamos las familias de la Biblia, no, la realidad es que hay muchísimas familias que dentro de la Biblia sufrieron violencia. O sea, mujeres dentro de la Biblia han sufrido violencia. Entonces digo que a veces uno la Biblia la quiere utilizar como un manual de vida. Y la realidad es que la Biblia no es un manual de vida. Y la Biblia te da consejos. Esta es mi perspectiva, ¿no? Digo, la Biblia te da consejos, te da dirección en un montón de cosas, en la voluntad de Dios, en conductas y demás. Pero la realidad es que está inspirada por Dios y tenemos que responder de una manera que Dios espera de nosotros como sus hijos. Pero también, por eso digo, la misma Biblia se interpreta a sí misma, o sea, es todo un conjunto de cosas. Pero bueno, yo no sé teología, digo, te puedo responder hasta ahí nomás, y no quisiera tampoco que te quedes con esta sola idea de lo que acabo de decir. O sea, estaría bueno quizás ampliarlo más en una charla donde tenga que ver con ideología de género, donde todo otro tema que es muchísimo más amplio y es muy vasto, ¿sí? No sé si no. te dejé más o menos conforme con la respuesta. No, que en realidad quería escuchar una voz profesional porque obviamente
en mi caso, en nuestro caso particular, somos mucho andar en la calle. Encontrarnos gente drogadicta, homosexual, y siempre el mensaje es el mismo: Dios te ama sin importar tu condición. Pero cuando uno va creciendo en lo que es la vida cristiana, Dios nos pide cierta forma de vivir, pues todo te es lícito, no todo te conviene. Entonces, la forma de vivir de un cristiano hoy en día es chocante con lo que el mundo propone, el mundo, lo nuevo que se viene. Tu hijo va a hacer lo que quiera hacer, déjalo. Y la realidad es que yo no soy ni teólogo ni nada, me baso en lo que dice la palabra y no tengo hijos, pero trato de manejarme con cierta conducta cristiana. Obviamente nadie es perfecto y sin juzgar a nadie, uno no es un cristiano con miles de falencias, y este tema, como muchos otros, los tienen que tomar con mucho cuidado, porque puede herir sentimientos y no es la idea. La verdad que el amor de Dios sobrepasa todo. Y bueno, no te quiero interrumpir ni cortar. No, pero me parece, ¿cuál es tu nombre? Discúlpame. Nadir. Nadir, me parece sumamente interesante y es uno de los temas que a mí me apasiona también. Mirá, perdón si me extiendo, pero quiero contar este ejemplo. Entiendo que todos igualmente estamos como atravesados por este tema, entonces es interesante que pueda quizás dar este mínimo ejemplo. Yo tengo un hijo de 15 años, que en este tiempo de pandemia, obviamente estamos todos en la casa, hablamos todo el tiempo, compartimos todo el tiempo, y la verdad es que gracias a Dios nuestro hijo siempre nos ha preguntado todo, no hay problema, no hay tema de comunicación, no hay nada que no nos pregunte. Y él hace un par de días nos preguntó: ¿qué pasa, mamá, si yo soy homosexual? Mi hijo es cristiano, nació desde que... Claro. Yo le dije: nada, hijo, o sea, Dios te ama. Me dijo: pero no me voy a ir al infierno. Entonces yo me quedé pensando, y la realidad es que no la sé la respuesta. Esta es lo que yo respondí como mamá, ¿eh? Sí. Yo digo: hijo, la realidad es que hay cosas que convienen y hay otras cosas que no. Yo no te puedo decir eso porque no estoy en el lugar de Dios, de la decisión que va a tomar Él. Entonces me pregunté yo, ¿no? Me quedé pensando y dije: ¿y si mi hijo vive toda la vida con una culpa terrible? Porque él quiere ser homosexual y no lo es. La culpa no lo puede llevar al infierno. Preguntas que me hice, ¿eh? Se las dejo a ustedes ahí volando en la nebulosa, digo, ¿no? Digo, me parece que a veces, por eso quería desde el principio que esta charla se convierta en un fogón, porque a veces hay muchos espacios donde se hablan cosas, pero no hay espacios para preguntas, no hay espacios para poder cuestionar, pero desde un lugar sano, desde un lugar de no tener miedo a preguntar. Me parece que lo mejor que podemos hacer es eso. Esa es la iglesia relevante que propone Jade. Una iglesia que nos sentemos todos a una mesa y podamos preguntar. ¿Cómo hablamos de violencia en la iglesia? ¿Cómo hablamos de sexualidad en la iglesia? Un montón de temas. A la mujer también hay una carga de exigencia, la mujer tiene que estar en la casa. Yo creo que los prototipos así de mujer y hombre van cambiando, y quizás las personas mayores fueron criados con una educación así más machista y más así, y sin irse a extremos, porque también quizás la moda de ahora es una mujer que se va para el otro lado, ¿no? Yo creo que ustedes como jóvenes tienen que buscar el punto medio. Y me parece, como dice Luis, hay un montón de chicos que son chicos y no les gusta el fútbol, y hay un montón de mujeres que les fascina el fútbol, y porque les fascina el fútbol no son raritas, ¿no? Que también está la otra: ¿te gusta el fútbol? Entonces sos varonera. Yo creo que son definiciones que debemos
cuidar en la iglesia y debemos revisar en la iglesia. Y también revisarlas, es decir, a ver, ¿eso que mis papás dicen está bien o está mal? ¿Hasta qué punto lo que dicen mis líderes están bien o están mal? Muchas veces dentro de la iglesia hay muchos líderes que no dicen lo que dice la Biblia y son absolutamente machistas. Y muchas veces la mujer que haya en la congregación está. Prefiero un pastor hombre. Y está. Un hombre sabe bla, bla, bla. Y no es real. Porque no te hace más inteligente el haber nacido varón. Exacto. No te hace más espiritual el haber sido varón, nacido varón. Yo creo que dentro de la iglesia también hay cosas que tenemos que cambiar, que no están en la Biblia. Tal cual. Lo trae la cultura, ponele. Nos traen las cosas que heredamos. Liliana, la verdad que me encanta que te hayas animado a decir esto. Yo lo tengo previsto para más adelante en la charla, pero me encanta que haya salido y de alguno de ustedes, porque eso es lo que tenemos que erradicar. Tenemos que erradicar desde donde estamos nosotros. Y bueno, también existe esto de las familias y las repeticiones de patrones violentos. Hay una autora que es Díaz Aguado, que ella dice que no siempre, hay una investigación que ella hizo que comprueba que la violencia no siempre engendra violencia. Ella dice que hay formas de poder prevenir esto, y es la importancia de vínculos sociales no violentos, ¿sí? De poder rechazar toda forma de violencia, maltrato infantil, un compromiso hablado, o sea, algo que sea éxito, ¿no? De que nos pongamos de acuerdo de que vamos a trabajar ciertas cosas. Y adquirir habilidades para el manejo del conflicto. ¿Qué significa? Que se les enseñe a los chicos desde muy temprana edad, y a los adultos también, por supuesto, esto que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? De poder resolver los conflictos de una manera no violenta. Los conflictos muchas veces se resuelven de esa forma porque no experimentamos o somos analfabetos emocionales, me gusta decir a mí, ¿no? Como que conocemos 2 o 3 emociones nada más, o 2 o 3 estados emocionales. Entonces giramos siempre alrededor de eso. Cuando tenemos un mundo de emociones y de sensaciones que necesitamos como ser humano, explorarlas y poder poner en palabras, usar la comunicación, ¿sí? Esto es importante enseñarlo. Acá el dibujito me gusta mucho porque acá se ve lo que hablábamos anteriormente, que tenía que ver con el efecto cascada. ¿Lo ven? Como el hombre es violento con la mujer con el hijo con los juguetes, con sus compañeros, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Y en esta parte ya tiene que ver con el trabajo preventivo en las aulas, en la educación, ¿no? Bueno, la misma autora que planteaba lo de Díaz Aguado ya dice que hay que reemplazar, abrilo si querés, Luis, hay que reemplazar el modelo, ese modelo de dominio y sumisión, ¿no? Por un modelo de respeto mutuo, y poder enseñarles a los chicos desde la escuela lo que significa tener respeto mutuo, o sea, respeto por tu compañero, respeto por las autoridades, y que las mismas autoridades no abusen de ese poder, ¿sí? Ella plantea en esta investigación, porque dice que es el primer ámbito donde después se va perpetuando a lo largo de todo el camino, en las distintas instituciones, en los distintos ámbitos, ¿sí? Por eso hay que cambiar el modelo de dominio y sumisión por el de respeto mutuo, ¿sí? Bueno, y con estos aportes me gustaba presentárselos para que ustedes vean cómo en todos los ámbitos la violencia puede ser prevenida. Y acá vemos el muñequito, que me gustó incluirlo, porque el muñequito, el chico se está haciendo la pregunta de ¿cómo es el trabajo de prevención en la iglesia? Digo, porque acá hablamos de la salud, hablamos de los jóvenes, hablamos de las aulas, de las familias. La iglesia, que es una organización, una institución, ¿cómo está trabajando desde la prevención? ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Cuando referimos a la prevención, ¿qué es la prevención? Es el conjunto de acciones que se desarrollan para evitar un riesgo, un daño, para minimizar un riesgo, el impacto relacionado de la violencia de género. La prevención parte de lo que es la sensibilización y la visibilización, y pretende atajar
de alguna manera la violencia de género, ¿sí? Desde sus raíces, ¿sí? Y para esto hay diferentes niveles de prevención. Como les decía antes con respecto a las investigaciones, existen muchísimas investigaciones que hablen de proyectos, de definiciones, de cómo abordarla, pero no hay casi nada de investigaciones que expliquen por qué surge la violencia. Esto es muy destacado, ¿eh? No hay casi nada que explique por qué nace la violencia. O sea, todavía investigadores de todo el mundo están tratando de descifrar por qué nace, ¿sí? Volviendo a los niveles de prevención. Hay 3 niveles de prevención: el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Para poder comprender qué consiste cada nivel, es importante que nos podamos hacer esta pregunta. Para saber qué es el nivel primario, podemos respondernos qué podemos hacer para que disminuya la violencia de género. Tiene que ver con estos actos de sensibilización, de visibilización, de prevención, como veníamos viendo en el trabajo en las aulas, con los jóvenes, ¿sí? Poder empezar a ver qué podemos hacer para que no aparezca, ¿sí? La educación emocional, eso tiene que ver con un nivel de prevención primario. Un nivel de prevención secundario tiene que ver con qué hacemos para abordarla. ¿Sí? O sea, ya tenemos la violencia, ya hay un acto de violencia, ya tenemos una mujer, una familia que está atravesando un hecho de violencia. Bueno, ¿qué hacemos para abordarla? ¿Cómo la encaramos? ¿Qué herramientas tenemos para acompañar en ese caso? ¿Sí? Y un nivel de prevención terciario que tiene que ver qué hacer para minimizar sus consecuencias. ¿Sí? Esto es cuando ya la persona pasó por un hecho de violencia y tenemos una persona que es víctima de violencia, que se ha ido o se ha alejado del agresor. Bueno, ¿cómo podemos acompañar en ese caso? ¿Se dan cuenta la diferencia de los 3 niveles? ¿Sí? Que uno tiene que ver con algo que se hace antes de que la violencia aparezca, uno cuando la violencia está ejerciéndose, y otro es cuando ya pasó. Esto es importante poder hacer la distinción, ¿sí? Porque hay distintos niveles de prevenirla y de poder acompañarla y de abordarla, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Y es acá donde empieza como la parte más interesante de esta charla, para mi gusto, no sé para ustedes, después ustedes me lo van a decir. ¿Cómo nos preparamos nosotros? ¿En qué nivel podemos trabajar como iglesia? ¿Sí? ¿En qué nivel estamos trabajando? ¿En qué nivel podríamos trabajar? ¿Sí? Me gustaría que ustedes se puedan hacer esta pregunta. La intención de esta charla, aparte de poder compartir conocimiento, de poder mostrar el tema, ya esta charla en sí es un nivel de prevención. Estamos trabajando desde la prevención primaria, porque estamos visibilizando y mostrando algo. Pero mi intención, mi objetivo de esta charla es que cada uno de ustedes se quede inspirado, motivado, poder plantar una pequeña semillita, para que cada uno de ustedes después pueda, desde el lugar donde está, desde la comunidad de fe que está, puedan empezar a hacer algo referido a cómo prevenir la violencia, ¿sí? Y acá vamos a empezar como ver esas pautas. ¿Qué necesitamos para acompañar? Acá hay algunos criterios y características que necesitamos tener en cuenta a la hora de abrir un espacio formal, donde personas tomen la responsabilidad de poder acompañar en la violencia, características necesarias a la hora de plantearse, voy a estar ofreciendo esta ayuda. Aquí dice, crear un clima de seguridad y acogida, ¿sí? Esto es fundamental, que la persona quiera y tenga el llamado, la gracia para acompañar a otra persona que sufre violencia de género, que tiene que crear un clima de seguridad y acogida. La persona se tiene que sentir esperada, se tiene que sentir recibida, tiene que haber un clima de empatía, ¿sí? Tiene que sentirse, te estoy esperando, me importás, ¿sí? Esto en primera medida. Creer en lo que la persona nos cuenta. Nunca, pero nunca, pero nunca tenemos que dudar de lo que la persona nos está contando en su caso de violencia, su caso de maltrato. Siempre creer en lo que cuenta. No es hacer esta pregunta, pero vos estás segura, no habrá querido decir no. En estos casos siempre se escucha. Por eso siempre apuntamos a que el trabajo tiene que estar dirigido o en un equipo de profesionales o previamente capacitados.
valorar los sentimientos, poner en valor lo que la persona está diciendo. Pensemos que es una persona que pasó por maltrato, pensemos que es una persona que está, que no tenga en cuenta sus sentimientos. Entonces, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer es tener una escucha atenta, empatía y poder poner en valor sus sentimientos. Es importante lo que vos me estás diciendo, es importante cómo te estás sintiendo. Es normal que te sientas así en esta situación, o sea, valorarla, agregarle valor a la persona. Poner especial énfasis en la seguridad. ¿Qué significa? Quédate tranquila, acá estás segura, no estás sola. Transmitírselo con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, pero también con nuestras palabras, con nuestra mirada, el contacto visual con una persona que nos está contando algo tan fuerte como un maltrato. Es muy importante. Nuestra boca y nuestro cuerpo habla cuando estamos con otros, ¿sí? Afirmar que no hay que culpar a la víctima. Esto es re importante. Esta semana me tocó escuchar una situación de violencia desgarradora, pero terrible, ¿eh? Y la persona que contaba que la había sufrido tenía una sensación de culpa de que ella había hecho algo. Era lo que hablábamos antes de las fases. Hay que tratar de que la persona, acompañarla en ese proceso de que entienda de que ella no tiene la culpa, que nada justifica la violencia que recibió. La persona no tiene la culpa de ser una víctima de la violencia, ¿sí? Por eso es muy interesante que como comunidad de fe podamos abrir los ojos. Digo dentro de la comunidad de fe evangélica, como hay en el Islam, como hay en otras religiones. Sí, no estoy diciendo que esto totalmente, o solo sea, el tema del trato o sea, a la mujer y a estas situaciones culturales no solamente es una cuestión del cristianismo, ni mucho menos del cristianismo evangélico. O sea, todos los cristianismos parten de lo mismo porque en general tenemos el mismo texto sagrado. Si nosotros leemos el Corán, nos pasa lo mismo. Si nosotros leemos los libros fundamentales de otras religiones, vamos a ver lo mismo, ¿sí? Es importante que nosotros como creyentes no sintamos que abordar estos temas nos sacan de la espiritualidad de lo que el Señor piensa para nosotros, ¿sí? Porque si bien la Biblia es palabra inspirada y dada por Dios a su pueblo, nosotros, tiene mucho que ver también y es un vivo reflejo del contexto en donde fue escrita y a donde el Señor se reveló. Lo que no quiere decir que, digamos, nosotros tengamos que seguir estrictamente los rasgos culturales de esa sociedad, ¿no? Porque si yo me quedo con eso, puedo hacer la gran Jacob y tener varias mujeres, ¿sí? Por ejemplo, si me quedo con eso, me quedo con Abraham en una situación de cuasi violación con Agar. Entonces, son diferentes cosas que nos hacen mucho bien hablar como creyentes, pero más que nada intentando entender a la Biblia como una guía en sus enseñanzas, en sus criterios de su relación con Dios, pero no exactamente como yo como persona, en tanto familia, en tanto educación, en tanto esto, en tanto lo otro, yo tengo que ser tal cual los modelos que se me presentan, ¿no? Pienso. Exacto, por eso, gracias. Por eso pienso realmente en la necesidad de poder visibilizar esto y generar el espacio dentro de la iglesia para que se hable de esto, ¿sí? Es fundamental. ¿Sí? Otra de las cosas que también necesitamos pensar cuando vamos a abordar el tema de la violencia, primero, como decía Priscila, el poder trabajar en la violencia que se vive dentro de las comunidades, pero si vamos a trabajar para acompañar a las personas que no son de la congregación en el tema de violencia de género, necesitamos trabajar en red. ¿Qué significa el trabajo en red? Significa pedir colaboración a otras organizaciones especializadas, ofrecer acompañamiento emocional y trabajo en red, alianza para derivar, organizaciones con más experiencia. El abordaje tiene que ser desde una mirada multidisciplinaria y profesional. Dentro de nuestras comunidades hay gente profesional, hay psicólogos, hay médicos, hay trabajadores sociales. Es necesario que si vamos a trabajar en esta problemática que podamos convocar a esos profesionales para que se arme un protocolo, para que podamos ver cómo trabajamos cuando alguien viene y sufre violencia. No simplemente darle como respuesta, voy a orar vos, o mirá, no sé qué hacer, o
Es importante no mirar para otro lado, por eso es muy importante el trabajo en red, trabajar con otras organizaciones. Quizás nosotros somos el eslabón de una larga cadena, ¿sí? Pero necesitamos ser ese eslabón, porque si no la cadena se rompe, ¿sí? Avanzamos a la siguiente. Iván, perdóname, Lore, Iván creo que quería hacerte una pregunta A ver. sí. Si querés, si tiene que ver, esperás que pase con esta placa y me la haces, ¿puede ser? Sí, dale, no hay problema. Yo dejé pasar porque, bueno, justamente Dale, quería igual al final, si Jorge y Luis nos dejan, dejamos un ratito para contestar algunas preguntas más. Buenísimo, Acá, buenísimo. bien. ¿Qué estamos haciendo desde la iglesia y cómo podríamos de una forma práctica trabajar para que disminuya, ¿no? Algo que me parece fundamental también acá es tener en claro lo que significan los proyectos. Yo hace 20 años, más de 20 años que pertenezco a una comunidad de fe y he visto infinidad de actividades, infinidad, desde recitales, jornadas, retiros, de todo. Yo creo que si la gente se tendría que convertir, por la cantidad de actividades que hicimos, tendríamos convertido a todo el planeta Tierra. Pero no pasó eso. O sea que las actividades no son tan importantes como el proyecto. O sea, la importancia de los proyectos sobre las actividades. ¿Qué significa? Un proyecto tiene que ver con tratar una problemática, un objetivo para poder cubrir esa problemática, actividades para que ese objetivo se cumplan, ver qué espero de eso, medir esas actividades, o sea, un proyecto, haya una medición, porque a veces no es, hay un autor que me gusta mucho que se llama Martín Gómez, que él habla de esto mismo, de que las actividades o eventos, campañas y todo eso, a veces no deja el resultado o el impacto que debería y que nosotros quisiéramos lograr. ¿Por qué? Porque no es el martillazo sobre la piedra, sino la gota constante, ¿sí? Y esto tiene que ver con, como decía Micaela, ¿no? Que lo nombró en un momento, con esto que tiene que ver con el discipulado, que es una palabra como bastante evangélica, pero es eso del acompañamiento, el estar cerca de la otra persona, es ocuparnos del otro, y es armar un proyecto, ver cómo lo vamos a hacer, objetivos claros, algo que nos diga hacia dónde vamos, ¿sí? Alentar a las iglesias miembros a abordar la dolorosa cuestión que tiene que ver con la violencia, descubrir los recursos, como decíamos antes, que hay en las iglesias, en las comunidades. Las redes pueden ser medios, ¿sí? Pensar en proyectos para poder acompañar el tema de la violencia. No necesitamos ocuparnos de todo. Quizás vamos a ocuparnos de una prevención primaria, una sensibilización, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer es trabajar en la equidad, ¿sí? Como decía Priscila, empezar a ver este tema de los roles, ¿sí? Promover intencionalmente oportunidades educativas para mujeres y otorgar las mismas posibilidades de trabajo para hombres y mujeres con igual remuneración. Bueno, esto es en el ámbito secular, pero dentro de la iglesia también se da lo mismo, como decía Liliana. Bueno, mejor que sea un pastor hombre, no que sea mujer. Porque, a ver, ¿sí? Tratar de mirar, observar. Ustedes ahora que van a tener todo este capital de información, miren sus comunidades. ¿Hay un pastorado mujer? ¿Hay líderes mujeres? ¿Hay mujeres que lleven adelante algún área, algún espacio? Visibilizarlo. ¿Por qué? Preguntar, ¿por qué no hay ninguna mujer? Capaz que vemos mujeres muy capacitadas y no las están poniendo por el simple hecho de ser mujeres, ¿sí? Examinar el trabajo voluntario a fin de evitar establecer una jerarquía basada en el género, ¿sí? Esto que decimos, ¿no? De que, bueno, solo lo único que pueden estar ahí son hombres, ¿sí? Sigo avanzando. Chequear dentro de las comunidades las masculinidades y los estereotipos. Lo mismo que decía Luis, que contaba un ejemplo fabuloso. Esto, ¿no? Crear una red masculina para tratar los nuevos modelos de imagen masculina, deshaciéndonos de la imagen de macho y poniendo énfasis en la necesidad de aceptar la expresión de emociones. Esto en la iglesia, los grupos de jóvenes son sumamente responsables, tienen una responsabilidad impresionante acá. Acá no podemos mirar para otro lado. Acá tenemos que hacernos cargo. O sea, tenemos cantidad de jóvenes, cantidad de... Escuelita dominical ni hablar. Ahí ni hablar. Cantidad de gente que se está arrancando, bueno, que puedan entender esto de las nuevas masculinidades. Hacernos cargo de esa problemática. También con el tema de la mujer, deshaciéndonos de la imagen femenina de la mujer humilde, obediente, que da siempre de sí.
modelo de madre para aceptar y buscar el modelo de mujer con personalidad, dignidad, que se propone estar al día y articulada claramente su pensamiento. O sea, una mujer que no sea una mujer que pueda expresar lo que siente, como decía Liliana, esto la mujer calla, ¿no? Eso es violencia. Perdón que se los diga, pero es violencia, ¿sí? Entonces digo, como rever estos temas, tanto de la masculinidad, la imagen, ¿qué mensaje estamos bajando nosotros en nuestros grupos? Y creo que ya terminamos. El fin de que escuchen este testimonio cortito de 2 minutos es simplemente para visibilizar lo que simplemente le pasó a una chica en su infancia, ¿sí? Y para que podamos ver que la violencia nos afecta y nos afecta en la familia, nos afecta en la iglesia, nos afecta en la calle, en el trabajo, en cualquier ámbito, ¿sí? No es para generar discordia, sino para que podamos ver cómo sufre una persona cuando sufre violencia. Hola, mi nombre es Ani y aunque les voy a contar algo muy largo y profundo de mi vida, voy a tratar de resumirlo en estos pocos minutitos. Cuando era chica, yo fui una persona muy, muy traviesa y recibía muchas palizas por ello, pero mis papás, pastores, creían que pegar con cinto, con varilla, con hojota, era una manera de poner límites y era una manera de obedecer a Dios con una crianza bastante bíblica y para ellos muy acertada. La verdad es que estas palizas provocó un odio profundo hacia mis papás y nuestra relación no fue muy buena hasta llegar a la adolescencia. Cuando yo era chica y había aprendido a leer, Biblia que encontraba, Biblia a la que le arrancaba la hoja con el versículo que dice castiga a tu hijo con vara. Para mí no había forma en que Dios pudiera haber escrito eso, bueno, porque fui enseñada que Dios escribió la Biblia, básicamente. Entonces, si ese era el libro de Dios, para mí se habían equivocado, y eso no era correcto, así que era justo para mí arrancar esa hoja. Y además era todo un placer. Crecí en los almuerzos en la adolescencia, traíamos a memorias anécdotas y nos reíamos muchísimo, hasta que yo con toda la intención y el dolor que se ve que aún guardaba, traía a memoria aquellos momentos donde entrábamos al cuarto después de alguna paliza y llorando nos veíamos las marcas de los cintos y casi que competíamos a ver a quién le habían dejado la marca más grande, más hinchada. Y eso generaba el dolor en mi mamá, a la que se le empezaban a llenar los ojos de lágrimas. Y empezó un periodo de restauración en nuestra relación. Con mi mamá hoy hablamos de otros métodos de crianza, de límites, y ella me cuenta que muchas veces se acuesta llorando porque no puede volver el tiempo atrás, pero si pudiera, haría las cosas de un modo muy distinto. Y yo como docente y teniendo hoy las herramientas de la pedagogía, entiendo que hay otros caminos mucho más nobles y hermosísimos para la crianza y que la violencia no debería ser una opción en nuestras vidas ni en nuestros púlpitos. Así que mientras pueda, comparto con padres, con mi hermana que es mamá y en las redes sociales, que existen otras maneras de criar y que son muy, muy bellas y nos hacen bien. Pasamos ya al final, donde tenemos una frase que me gustaría leerles, y dice así: si se pretende erradicar la violencia contra la mujer y los niños, hombres y mujeres, debemos combatirla juntos. Ambos deben preguntarse, ¿qué significa esto para mí? ¿Y cómo debo pensar, comportarme y responder de modo que la violencia pueda disminuir? Al igual que el movimiento de mujeres reclama un nuevo modelo para la mujer, artífice de su destino en lugar de víctima, también hace falta nuevos modelos de masculinidad, que no incluyan ni dependan del dominio sobre la mujer. Pasamos a la siguiente, y con esta ya terminamos. María Elena Mamarian es una psicóloga cristiana que ya tiene varios libros y ella se acuñó mucho el término esto de rompamos el silencio, se trabaja mucho sobre la violencia, y dice esto: como Iglesia de Jesucristo podemos ayudar a recuperar la dignidad de la persona violentada y herida de muchas maneras, no solamente
explicándole o informándole que Dios la ama, sino demostrando este amor de manera práctica. El amor de Dios se hace palpable y tangible a través de nuestros vínculos de amor fraternal.